Soy escritor, soy coach empresarial y hace poco hemos empezado a lanzar un programa virtual denominado Jefe por Primera Vez. El motivo de lanzar este programa de Jefe por Primera Vez se debe a que cientos de personas en el mundo, tal vez millones de personas en el mundo, diariamente tienen que asumir la responsabilidad de jefaturar a áreas, gerencias, bueno, de todos los niveles, así como también profesionales y emprendedores que desean o inician sus empresas y que obviamente al tomar personal se están convirtiendo en jefes. Pero ¿cómo construir valores, cómo construir fortalezas cuando nos referimos a ser jefes? Pues bueno, aquí existe una serie de posibilidades y alternativas. En general, muchas personas comienzan pensando, voy a ser una buena persona para lograr lo mejor de mis trabajadores o de mis colaboradores. Y hay personas que a pesar de que nosotros creamos que no existe, dicen, voy a ser malo para poder lograr lo mejor de mis trabajadores, de mis colaboradores. En realidad, si entendemos el trasfondo de estas dos expresiones, lo que finalmente todo el mundo quiere es lograr potenciar lo mejor posible el potencial humano, los recursos humanos que tienen a su alcance, es decir, potenciar el talento de las personas que son o están detrás de ellos o que comparten la responsabilidad de ser guiados por estos nuevos jefes. Entonces, veamos cómo vamos construyendo esto. Si nosotros decimos que independientemente de la caricia emocional que tener, el objetivo es manejar el talento de las personas, entonces lo que hay que apuntalar en realidad cuando uno se quiere ser jefe es a construir esa capacidad para poder manejar el talento, orientar el talento hacia un objetivo común. En realidad el ser bueno, el ser malo, el ser democrático, el ser amable, el ser gentil, no son otra cosa que estrategias. ¿Por qué? Porque no todas las personas a las cuales nosotros contratamos tienen el mismo perfil, motivo por el cual en algunos casos hay que mostrarse colérico, o tal vez en otros casos amigable, otras veces en otros casos hay que callarnos para escuchar qué pueden aportar nuestros colaboradores. Entonces, el tema de estas formas de ser que normalmente nos dicen en la universidad, de que hay que ser democrático, hay que ser gentil, no es otra cosa que una estrategia para lograr potenciar los recursos de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque finalmente un jefe lo que tiene en sí son indicadores de resultados. Y si nosotros sabemos capitalizar correctamente el talento de las personas, obviamente vamos a lograr construir una sociedad muy fuerte. Pero si nosotros queremos ser buenos jefes, el término de ser bueno es un calificativo que nos dan los demás. Por lo general dicen que somos buenos cuando hacemos todo lo que los demás quieren hacer. Y si nosotros terminamos haciendo todo lo que los demás quieren hacer, puede ser que tengamos siempre el rótulo de ser buenos jefes, pero terminamos siendo despedidos o nuestra empresa o nuestra organización termina por sucumbir. En otro caso, si nosotros alimentamos el pensamiento de ser jefes tiranos para lograr así el mejor resultado, vamos a lograr un grupo de personas totalmente desanimadas, sin espíritu, sin deseos, sin voluntad, sin creatividad, en donde toda la organización marche solamente en nuestros deseos y también terminamos quebrando nuestra organización. El manejo de recursos humanos implica saber mostrar cuándo solicitar una idea, cuándo exigir que se cumpla, cuándo esbozar una sonrisa o tal vez tener un ceño fruncido. Esas son las habilidades que debe tener un jefe y debe determinar cuándo poder hacerlas. ¿Por qué? Porque finalmente el logro de todos va a contribuir al logro del jefe. Es decir, que si nosotros somos capaces de motivar acertadamente a las personas, ellos van a poner en nosotros muchas ideas, muchos compromisos, muchos esfuerzos que finalmente van a definir nuestra trayectoria dentro de la organización a la cual pertenecemos o la empresa que nosotros tenemos. Ser jefe muchas veces resulta muy complicado. Vamos a hablar de algunas anécdotas
de ser jefe para que ustedes se den cuenta. Una de mis experiencias más gratas como jefe fue un día cuando yo estaba trabajando en una empresa de confecciones y resulta que el almacenero, un joven muy leal, muy honrado, pero que muchas veces no prestaba atención en las cosas que debía, sobre todo la entrega de material, me dice: oiga jefe, no hay material en el almacén, yo no tengo que entregar y las personas me están exigiendo material. Entonces yo voy, me levanto y llego al almacén y era cierto, no había material en el almacén. Sin embargo, yo tenía y recordaba perfectamente que hace 48 horas yo había comprado abundante material. Entonces le pregunto yo al almacenero: oiga, ¿usted qué ha hecho con el material? Pues lo he entregado, me dice. Lo he entregado porque teníamos que producir. A ver, tráigame los carnes para saber cuánto usted ha entregado. Entonces yo veo y me doy cuenta rápidamente que este joven, muy honrado, muy capaz, pero que andaba muy apresurado, había entregado material por encima de lo demás. Mejor dicho, que había entregado en algunos casos 3 o 4 veces más del material que se necesitaba, es decir, 400 veces más el material que las personas requerían para producir. Entonces, pero ¿qué cosa era importante para mí? Gritarle, decirle a él que él era el culpable de que el material se haya entregado, o de repente yo de sentarme con él y explicarle. Entonces allí parte una decisión para mí muy importante de ser jefe. Es hacer que las personas sean responsables de su trabajo y en lugar de entregarles solamente funciones, entregarles responsabilidades, que es mucho más importante que de leerle un listado de acciones que tiene que realizar. Entonces, para mí el reto en ese momento era cómo hacerle a este joven responsable de su trabajo. Entonces le digo: ¿cuánto se necesita de material para una prenda? Y me dice, bueno, me dice, se necesita 450 gramos de material. Bien, ¿me podrías tú leer y decirme cuánto de material es entregado? Me dice 1,5 kilos del material. Entonces le digo: ¿cuánto diferencia hay entre el material que se necesita y lo que tú has entregado? Pues me dice prácticamente 3, mejor dicho, 300%. Entonces le digo: bien, haz el cálculo de todo el material que has entregado en exceso a cada persona que tiene que trabajar. Entonces me trae el excedente y le digo: bueno, ahora multiplícalo por el costo del material. Entonces me dice: bueno, señor, son como $15,000. Bien, le digo, ahora dime cómo me los piensas pagar. Entonces la persona me dice: ¿qué? ¿Yo tengo que pagarle? Y les digo con mucha sangre fría y hasta con una sonrisa: sí, tú tienes que pagarlo porque tú eres el responsable. Señor, me dice, ¿usted está diciendo que yo le tengo que pagar? Pues no te estoy diciendo otra cosa. Yo no te estoy diciendo que me tienes que pagar. Eso que tienes que pagarme es la realidad. Yo lo que te estoy diciendo: ¿cómo me piensas pagar? ¿Me piensas pagar así de una vez, en plazos, cada 15 días, cada mes? Y me mira y casi con la cara, casi llorando, me dice: yo no tengo dinero para pagarle. Bueno, le digo, tu responsabilidad es cuidar el material. Si no lo has cuidado, pues tienes que pagar. Señor, me dice, yo la verdad no tengo cómo pagarle. ¿Y cómo puedo hacer? Esa pregunta me parece más interesante. Ahora tú te vas y recoges el material que has dado en excedencia. ¿Ya? Anda, coge, dile a uno de los choferes que te lleve unos autos y tú recoges el material. ¿Ya? Bueno, yo cuando se fue me sonreía. ¿Por qué? Porque era un buen hombre. Es una gran persona. Pero muchas veces, grandes personas, buenos hombres, necesitan disciplina. Porque no es solamente ser bueno, es ser disciplinado y es ser responsable en el momento del trabajo. Entonces, bien, luego de un par de horas llega con parte del material y me dice: bueno, señor, lo hemos recuperado. Bueno, pero no todo, le digo, aquí falta. Pero, señor, me dice, lo he recuperado en gran parte. Lo que no he podido recuperar
es de las personas que estaban muy lejos o no estaban. Bueno, le digo, ya, veamos, ¿cuánto falta recuperar? Bueno, faltaban como 2.500. Bueno, entonces todavía me debes 2.500. Señor, ¿qué voy a hacer? Me dice. Bueno, le digo, tú tienes que llamar, insistir hasta que te den el dinero. ¿Ah? O el dinero o el material. O si no, yo te lo cobro. ¿Ah? Tienes hasta el fin de semana. Era el día miércoles, faltaban 2 días. Y es el plazo que te doy. Y él se va triste, pero preocupado, pero también decidido que tenía que recobrar el material. Yo, en cambio, estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque yo como jefe había transferido la responsabilidad. Escuchen lo mágico de ser jefe, es transferir la responsabilidad para que otras personas sean responsables. No solamente cumplan su función, no solamente hagan cosas, sino que sean responsables. Llegó el fin de semana y me dice, señor, faltan todavía 500 dólares. Bien, señor, vamos a ver, 500, ¿en cuántos meses vamos a descontar ese dinero? Señor, me dice, 500 dólares para mí es mucho, pero es tu responsabilidad. A ver, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿está bien? Me mira, agacha la cabeza y me dice, señor, que sean 6 meses. Bien, se va. Como yo sabía que tenía que descontarle los 6 meses, ¿no? Cada día le llamaba y le decía, oye, acompáñame al sitio, ¿no? Y lo invitaba a almorzar, le ponía horas extra. En sí, finalmente, él pagó, ¿ya? Tuvo que pagar. Pero yo, como jefe, y sabiendo que él era un hombre muy responsable, buscaba la forma de hacer que esos 500 dólares finalmente los pagara con sus horas extra, invitándolo a comer, y finalmente, a partir de esa fecha, y durante los próximos años en que fui su jefe, que realmente fueron 6, nunca tuve con él ningún problema. ¿Por qué? Porque la magia de ser jefe, como les he dicho, y esta conferencia virtual y gratuita, es para enseñarles algo importante. Ser jefe es, ¿qué cosa? Es legar responsabilidad, no funciones. Su función es acoger un lapicero, darle una lista y decirle, estas son sus funciones. Eso lo hace cualquiera, pero los jefes que queremos trascender, legamos responsabilidades. Y esto, practíquelo usted, hágalo usted. Usted que me está escuchando y que tal vez quiera entrar en nuestro curso, en nuestro programa de jefe por primera vez, no solamente vaya y dígale a todo el mundo, oye, he escuchado por ahí a un peruano que es escritor, que tiene 16 libros, que es todo, que hay que delegar responsabilidad. No, no lo diga, señor. Hágalo. Hágalo. Ahora vaya a su empresa el día lunes cuando llegue y comience a delegar responsabilidades. Haga que sean responsables. Y si usted, que me está escuchando, no es empresario, no es jefe, es padre de familia, aplique lo mismo con sus hijos. Hágalos responsables. Y cuando los haga responsables, se va a dar cuenta que usted poco a poco va a tener más tiempo para cubrir otras responsabilidades, como es la de visionar su empresa, como es la de ir a buscar mercado, como es la de construir nuevos modelos. ¿Por qué? Porque usted va a tener un equipo responsable, que es uno de los más grandes retos de ser jefe por primera vez y de ser jefe constante y permanentemente. Muchas gracias por escucharme. Soy Richard Díaz Pipiondo. Les saludo desde Lima, Perú. Y para mí va a ser muy grato tenerlos en este programa virtual de Jefe por Primera Vez,